Y después le plantea otra cosa, que es que, bueno, ustedes vieron las tradicionales 3T de Francisco, que techo, tierra y trabajo, pero acá les plantea algo que tiene que ver, y quiero hacer la salvedad para no quedar como ultramontano. Otras 3T que son trabajo, tiempo y tecnología. Y utiliza algo que mencionamos, que es la idea de la rapidación. Pareciera ser que los cambios tecnológicos producen un nivel de aceleración de los cambios, no solo en la vida total de las personas, sino en particular en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Entonces, muchas veces uno no termina de adaptarse a una tecnología. Cuando esa tecnología es cambiada por otra, bueno, se puede producir la sensación o la situación, mejor dicho, de perder un trabajo o de no estar lo suficientemente actualizado como para llegar. Bueno, esa rapidación va a una velocidad que no es la velocidad de la naturaleza. También la usa para hablar de la biotecnología y sus aplicaciones en la naturaleza. Dice, ojo que la naturaleza tiene un tiempo que hay que respetar, y los hombres también tienen un tiempo, y las organizaciones también tienen un tiempo. Dice, bueno, ustedes tienen que ser cuidadores de que esa rapidación no sea una fuente más de creación de desempleo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la experiencia de defender a los trabajadores. ¿Por eso quiere decir que estamos en contra de la tecnología? No, no estamos en contra de los avances tecnológicos, no estamos en contra de los avances de la ciencia. Si están al servicio del hombre, si están al servicio del poder, si están al servicio del dinero, o están al servicio del dominio, sí, estamos en contra. Si son para el beneficio del ser humano, para el beneficio de la humanidad, de la comunidad, de las personas, bienvenida sea. Digo esto de rapidación porque lo asocio a lo que dije antes. Una pausa. Una pausa, veamos qué estamos haciendo. ¿Vamos a cambiar el teléfono todos los meses? ¿Qué estamos haciendo? Dice que la palabra sindicato viene del griego. Menos mal porque yo, pero son fáciles. Dike, supongo que en griego, como ustedes saben, se dice dike, es decir, justicia. Y sin, que también en griego se dice sin, dice sindike. ¿Qué es el sindicato? Es justicia juntos. No hay justicia juntos si no es junto con los excluidos de hoy. De nuevo vuelve a la muralla. Le dice juntos con los que están adentro y juntos con los que todavía están afuera. A los movimientos populares les dedica muchísimo tiempo. También nosotros tenemos que defender esas organizaciones del deterioro a su prestigio que quiere permanente realizarse. Son organizaciones que tienen que ver con la solidaridad. Podrá haber, seguramente habrá alguno que esté descarrilado. O acá no hay ninguno descarrilado. En esta universidad no hay ninguno descarrilado. En los movimientos sociales también. En los sindicatos también, en la política también, y en el almacén de la esquina también. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a destruir un sindicato, un movimiento social, la política, porque algunos tipos están descarriados. ¿Y después qué? En la iglesia hay tipos descarriados, sí. ¿Y qué? De lo que se trata es de fortalecer nuestra organización solidaria. Los movimientos populares, Francisco les plantea 3 tareas. Y la primera es casi una concientización y les dice poner la economía al servicio de los pueblos. Los trabajos que ustedes crean no están basados en una rentabilidad, en un afán de lucro ilimitado. Se limitan a cosas sencillas: techo, tierra, trabajo, creaciones de empleo. Dan montones de ejemplos, que más conocemos de los cartoneros,
pero montones de ejemplos de cómo gente que crea su propio trabajo. Y utiliza este lindo adjetivo que es el decirles poetas sociales. Dice, la segunda tarea es unir a nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia. Y se refiere específicamente a algunas acciones que los viejos, los nuevos, colonialismos intentan llevar para producir guerras fratricidas, para dividirnos, para dominarnos. Entonces le dice, y hace hincapié en otra cosa más, que esa es la penetración cultural, la globalización del sistema financiero, de la tecnología, del capitalismo financiarizado, necesita de consumidores uniformados. ¿Uniformados qué quiere decir? Que todos coman lo mismo, que todos piensen igual, que todos vean las mismas películas, que disuelvan su cultura y participen, porque es más barato, es más rentable. Si todos vamos a mirar la misma película, todos vamos a comer la misma comida, todos vamos a comer los mismos autos, todos vamos a tener los mismos hábitos, disolvamos todas nuestras culturas, uniformémoslas, que le hacemos un favor bárbaro. Dice, digamos sí al encuentro entre pueblos y cultura. Y hay una parte que es extraordinaria. Dice, a veces es lamentable la pérdida de una especie animal. Dice, es gravísimo y se lamenta. Dice, a veces no observamos cuando una cultura entera desaparece de la faz de la tierra. Hay culturas enteras que han desaparecido. No solas, Es como los que vienen del norte de África. Los tiran al mar. Y la última, dice, quizá la más importante, es defender la madre tierra. ¿Por qué? Porque muchos de los movimientos populares, además de su conciencia universal, también tienen una conciencia local. Y muchos de ellos viven del cuidado de la madre tierra. Son capaces de sembrarla, de cultivarla, de cosecharla, pero cuidándola. También le dice a la política que debe formar parte de la organización de la solidaridad. Le habla de algo que ya se dijo acá, de que el tiempo es superior al espacio. Muchas veces hay una inmediatez en la acción política que hace que la política deba dedicarse más a la resolución de lo inmediato y pierde perspectiva de lo estratégico y no es capaz de acumular poder organizado para cosas trascendentes. Y se pierde en la inmediatez de lo cotidiano. Tampoco, en virtud de esto que decíamos, someterse a la tecnología y someterse a la economía, como muchas veces pasa. La política dice, no existe economía, no se puede justificar una economía que no haya una política, que no tenga una visión totalizadora que la contenga. No puede ser que la economía contenga la política. No puede ser que la tecnología dirija la política. La política es una actividad, como bien se dijo acá, lo dice en varias oportunidades Francisco, es quizás una de las formas más sublimes de dedicar la vida al servicio del bien común, si es capaz de respetar estos principios y si es capaz de poner su alma, su corazón y su cabeza a servir a los pueblos. Dice algo que es una invocación, que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo, pero también hace una referencia, en este caso fue ante el Parlamento Europeo, y dice, ojo, que ustedes también tienen que mantener vivo la realidad de las democracias, que es una fuerza política expresiva de los pueblos, porque ya hoy hay multinacionales, miren qué precisión del lenguaje, dice, hay intereses multinacionales no universales. ¿Cómo? No, intereses multinacionales no universales. ¿Por qué?
Porque yo recuerdo esto en el documento de Aparecida. Los obispos en Aparecida distinguen, hacen una distinción, que a mí me gustó mucho, ahora se dejó un poquito de usar, pero entre globalización y universalismo. En globalización, los obispos en Aparecida, como acá, dice, la globalización es para los intereses de multinacionales o de sectores, pero el universalismo es para los pueblos. Entonces dice, intereses multinacionales no universales. Lo puse porque quería tener la posibilidad de decir eso. Eso también le dice a la política. Ojo, esta gente no quiere ni que le pongas leyes, me refiero a cualquier multinacional, en particular la financiera, no quieren poner leyes, no quieren... ¿Qué van a hacer? ¿Qué leyes le van a poner al mercado financiero? ¡Nos vamos! ¿Eh? La Iglesia también forma parte de la organización de la solidaridad. Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Teológica, por encima de todas las demás. Dice que Dios le otorga su primera misericordia a los pobres. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Por eso dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, ya que ellos, creo que fue Oscar, tienen mucho que enseñarnos. Una iglesia pobre para los pobres, para que nos puedan enseñar. El Evangelii Gaudium, yo le decía también a este amigo con el cual conversábamos antes, léanlo. Yo, hay mucha gente que habla mal de la iglesia, le digo, ¿vos leíste el Evangelii Gaudium? Porque hay una autocrítica, pero una invitación a todos los que conformamos parte de la iglesia a redimirnos y a poder plantearnos un salir afuera, un salir a encontrarnos, un salir del aislamiento, que, como digo, es un nivel de invitación a la predicación y al hacer, como hace muchísimos años que no conocíamos. Dice en Laudato Si, invita a una valiente revolución cultural. Dice, eso es porque concientizar es responsabilidad de todos. Esto que estamos planteando, creo que de lo que se trata es de que entre todos podamos concientizarnos. Primero, si reconocemos, como empezó esta charla, como empezó Francisco en Santa Cruz de la Sierra, reconocemos que esta es la situación. Es un nivel de concientización alto. Que millones de personas reconozcan eso. Miren que hay millones de personas que dicen que no. Hay uno que dice que en Argentina no hay hambre. Bueno, hay gente que dice que en Argentina no hay hambre. No debe reconocer lo que Francisco está planteando. Dice, acá esta parte dice, nadie pretende volver a la época de las cavernas, se refiere a la cuestión tecnológica y científica. Dice, pero sí es indispensable aminorar la marcha para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Nosotros terminamos los cursos con esta idea. Es una idea que entre el profesor Carreras y yo más o menos intentamos plantearla como un aporte. Nosotros pensamos que el sentido último de la ética consiste en la corrección del egoísmo.
El egoísmo es la ausencia de otros valores. Pero el egoísmo es, antes que otra cosa, un valor negación. Es la ausencia de otros valores. Es como el frío. Nada significa sino ausencia de todo calor. Y ahora viene la parte que les pido si la consideren, si ven que tiene algún valor. Dice, combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio. No supone una actitud armada frente al vicio, sino más bien una actitud positiva destinada a fortalecer las virtudes contrarias, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética. Muchas veces el egoísmo viene disfrazado de libertad. Nosotros lo que necesitamos es tener una cantidad, una densidad de prédica de solidaridad y de amor, y de acción de solidaridad y de amor, capaz no de confrontar, sino de llenar el corazón y la mente de nuestros pueblos, para que cuando venga el egoísmo pueda decirle pará. Y finalmente, esto es un poco una reflexión también, como decía antes, de una discípula de Leopoldo Marechal, Monseñor. Después voy a usar la de Francisco, porque esta no la usa Francisco, pero seguro que la vamos a usar. Dice que en nuestra época estos nobles fines debiéramos poder realizarlos por la armonía. Y dice, es como liberar al centauro. ¿Se acuerdan la figura del centauro? Mitad de caballo, mitad con cabeza de hombre, con cuello y cabeza. Y dice, se trata de liberar al centauro restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales. Una a lo meramente terrenal y otra a lo meramente celestial. Y se tiene que haber una armonía, porque el hombre, esa dignidad trascendente, es una dignidad que trasciende. Si realiza en la tierra el plan de Dios, si continúa en la tierra el plan de Dios. Dice Graciela, es establecer una edad centauro sobre el músculo. No podemos establecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial, ni solo sobre su cerebro, sino una edad suma de valores por armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Bueno, es muy poética, pero es muy linda. Francisco utiliza otra. Francisco utiliza en el Parlamento Europeo, y termino con eso, una actitud muy similar a esta. Le dice a la actual Europa, a la que intenta revitalizarla, pero que la reconoce en decadencia, le dice, hablando de esto, hablando de cómo Europa debe recuperar su espiritualidad, le dice, una de las más lindas pinturas de Rafael que está en el Vaticano se llama La Escuela de Atenas. Van a ver qué parecido que es a esto. Dice, y en ella están Platón con la vista y el brazo señalando los cielos, como diciendo este idealismo que me lleva a la espiritualidad, que me lleva a Dios. Dice, y Aristóteles está con el brazo señalando el horizontal, el horizonte, la tierra, lo material. Y dice, hace esta misma evocación que hace Marechal. Dice, en esta escuela de Atenas, con Platón y con Aristóteles, podemos hacer que la humanidad vuelva a recuperar esa armonía que se perdió en esta desviación antropológica de que somos seres humanos que debemos realizar en la tierra el plan de Dios. Muchísimas gracias.